El primer golpe del árbol contra el parabrisas resonó como un trueno. Diego sintió como el aire se le atoraba en la garganta al ver la enorme rama atravesar el cristal. Sus nudillos se volvieron blancos de la fuerza con la que sujetaba el volante. En cuestión de segundos, lo que había sido un tranquilo viaje nocturno por las montañas se convirtió en una pesadilla de la que no sabía si podrían salir con vida. Al lado de él, Julia, su novia, yacía inconsciente, su rostro pálido apenas visible bajo la luz de la luna mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. La rama se había incrustado en su pecho, dejando una herida terrible. El corazón de Diego latía con una fuerza descomunal. Todo a su alrededor parecía haber quedado en un inquietante silencio, y el denso bosque que los rodeaba se erguía como un depredador, acechando en la oscuridad. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que hiciera algo, que se moviera, que actuara. Pero no podía. Estaba paralizado. Solo podía oír su respiración agitada, rompiendo el silencio aplastante. Esto no debería haber sucedido. Tan solo unas horas antes, estaban riendo, emocionados por su escapada de fin de semana. Ahora, la vida de Julia pendía de un hilo, y él estaba completamente solo. El viaje había comenzado como muchos de sus planes juntos, de manera improvisada. Julia siempre era la que sugería esas locuras de última hora. A ella le encantaba la idea de explorar rutas desconocidas, de alejarse de todo y de todos. A Diego le gustaba esa libertad en ella, aunque a veces se sentía inquieto por lo impredecible que eran esas decisiones. Aquella noche no fue diferente. ¿Y si nos vamos ahora?, había sugerido ella, con esa chispa en los ojos, mientras la tenue luz del apartamento los envolvía. Era jueves por la noche, cerca de las 9. ¿Ahora?, preguntó Diego, arqueando una ceja. Claro. Tenemos el fin de semana libre. Será una escapada rápida, solo nosotros dos, en el campo, sin preocupaciones, respondió ella, con una sonrisa que sabía que él no podía resistir. Diego dudó un momento, pero la energía de Julia lo atrapó. Está bien, dijo finalmente, con una sonrisa. Vamos. Empacaron a toda prisa, metiendo una tienda de campaña, sacos de dormir y comida en la parte trasera de la vieja camioneta de Diego. Para cuando se subieron al vehículo, ya pasaba de la medianoche, pero no importaba. Se dirigían hacia los bosques de Valle Verde, un parque natural apartado, conocido por sus espesos bosques y campings escondidos. Era el lugar perfecto para desconectarse del mundo. Sin señal, sin civilización cerca. Conforme se adentraban en las montañas, el camino se volvía más estrecho, serpenteando entre árboles enormes que bloqueaban la poca luz de la luna. Diego sentía esa mezcla de emoción y temor que lo acompañaba siempre en esos momentos. Amaba la naturaleza, pero la soledad en lugares tan remotos siempre traía consigo una sensación de peligro. Julia, por el contrario, parecía revivir en esos entornos. Sacó la cabeza por la ventana, dejando que el viento despeinara su cabello corto mientras reía. «Esto es perfecto», gritó, su alegría era contagiosa, y Diego no pudo evitar sonreír. Y entonces sucedió. Las luces de la camioneta iluminaron el gigantesco tronco demasiado tarde. Diego reaccionó instintivamente, pisando el freno con fuerza. Las llantas patinaron sobre la grava suelta, y la camioneta se estrelló de lleno contra el árbol caído. El impacto fue brutal, la cabeza de Diego golpeó contra el volante, de pronto, todo se volvió negro. Cuando recobró la conciencia, el mundo había cambiado. Parpadeó varias veces, sacudiendo la neblina que tenía en la cabeza. Se giró hacia Julia, y su estómago se contrajo. La camiseta blanca de ella estaba empapada en sangre, una fina línea de sangre corría por la comisura de sus labios. La rama del árbol, esa maldita rama, había atravesado el parabrisas y se incrustó en su pecho. El pánico lo invadió, sentía como su corazón latía desbocado. «Julia», murmuró, con la voz quebrada. «Por favor, Julia». Nada. Con manos temblorosas, Diego buscó su celular, encendió la pantalla. Sin señal. Claro. En medio de la nada, con las montañas rodeándolos,
Cualquier ayuda estaba más allá de su alcance. El pueblo más cercano estaba a más de 1 hora de distancia, y sin señal, estaban completamente aislados. El pánico lo golpeó con fuerza, pero intentó controlarlo. Piensa, Diego, piensa, se repetía a sí mismo, aunque sus pensamientos eran un caos. Miró a su alrededor en el interior de la camioneta, buscando algo, lo que fuera, que pudiera ayudar. Sus ojos se detuvieron en la pequeña navaja multiusos que guardaba en la guantera. Sabía que no podía sacar la rama directamente, o Julia podría desangrarse, pero tenía que liberar la camioneta del árbol. Tal vez entonces podría hacer algo más. Se bajó por el lado del conductor, sus botas se hundieron en la tierra blanda. La camioneta estaba incrustada bajo el enorme tronco caído, la rama que atravesaba a Julia sobresalía como una lanza cruel. Con manos temblorosas, sacó la navaja, sabiendo que no era suficiente, pero era lo único que tenía. Subió al capó, donde el árbol se extendía como un gigante caído. La rama que había herido a Julia no era tan grande, pero era gruesa y retorcida. La hoja de la navaja parecía insignificante contra la dura corteza, y cada corte le costaba una eternidad. El tiempo se alargaba. Cada segundo que pasaba parecía un siglo mientras Diego trabajaba, su mente era una mezcla de terror y desesperación. De vez en cuando, miraba a través del parabrisas roto hacia Julia, rezando por algún signo de vida. Nada. Finalmente, después de lo que sintió como horas, la rama cedió. Sus brazos dolían, sus manos estaban cubiertas de cortes, pero la camioneta estaba libre. Ahora tenía que sacarla de ahí. Subió de nuevo al vehículo, y con cuidado, desabrochó el cinturón de seguridad de Julia. El cuerpo de ella estaba inerte, liviano y frágil en sus brazos. Esto no puede estar pasando, se repetía a sí mismo, pero la sangre en sus manos lo contradecía. Con suavidad, la cargó fuera de la camioneta y la colocó sobre el suelo blando al borde del camino. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas de los árboles, proyectando sombras sobre el rostro pálido de Julia. Su respiración era débil, apenas un susurro, pero estaba viva. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabía. Los minutos se alargaban como horas. La camioneta estaba demasiado dañada para funcionar, el motor muerto. No podía dejarla allí sola, pero tampoco podía pedir ayuda. El bosque se sentía cada vez más cerrado, como si las sombras estuvieran vivas, apretando el aire a su alrededor. De repente, unas luces aparecieron en la distancia. Un rayo de esperanza. El corazón de Diego dio un vuelco al ver que las luces se acercaban. Una camioneta, igual que la suya. Se levantó de un salto, agitó los brazos y se colocó en medio del camino, su voz ronca mientras gritaba pidiendo ayuda. El vehículo se acercó lentamente, hasta detenerse a unos metros de distancia. La puerta del conductor se abrió con un chirrido. Una figura alta salió del vehículo, su rostro oculto en las sombras. Por un momento, Diego sintió una oleada de gratitud, dispuesto a agradecer a este desconocido por salvarlos. Pero cuando el hombre dio un paso hacia la luz, el terror lo invadió. No había venido a ayudar. Había algo en su presencia que erizaba la piel de Diego. El sombrero del hombre ocultaba la mayor parte de su rostro, pero Diego podía sentir su mirada, fría y calculadora, clavada en él. ¿Problemas con el coche?, preguntó el hombre, su voz rasposa como el sonido de piedras arrastradas por el viento. Diego tragó saliva, intentando que su voz no temblara. Mi novia está herida. Tuvimos un accidente. ¿Puede ayudarnos? El hombre no se movió. Sus ojos se deslizaron hacia Julia, tirada en el suelo, y luego volvieron a Diego. No había compasión en su mirada. Solo un frío interés, como si estuviera analizando la situación sin emoción alguna. El aire alrededor de Diego se volvió pesado, cargado de una sensación que era imposible ignorar. Algo en los ojos del hombre, esa frialdad desconcertante, hizo que todos los instintos de Diego gritaran que huyera, que no se quedara ni un segundo más cerca de él. El extraño dio un paso más hacia adelante, su rostro aún a medio cubrir por las sombras del sombrero. En el tenue haz de luz de la luna,
Diego pudo ver el brillo de algo metálico colgando del cinturón del hombre, pero no podía distinguir lo que era. ¿Tuvimos un accidente?, repitió el hombre, casi como si saboreara las palabras. Su tono era desprovisto de empatía, como si solo estuviera entretenido por el sufrimiento de Diego y Julia. La sensación de peligro aumentaba con cada segundo que pasaba. Diego se dio cuenta de que no podía contar con este hombre. Algo en su mente le gritaba que no era casualidad que el extraño apareciera justo cuando más vulnerable estaba. No era un buen samaritano que pasaba por ahí. Y mucho menos alguien dispuesto a ayudar. Escuche, solo necesito, intentó decir Diego, pero su voz salió rota, ahogada por el miedo que sentía apoderarse de él. El hombre no respondió. En su lugar, sus ojos volvieron a fijarse en Julia, quien seguía tendida en el suelo, apenas respirando. Diego sintió la amenaza tangible en el aire. Ese hombre no tenía ninguna intención de socorrerlos. Al contrario, su presencia allí lo llenaba de una amenaza palpable. El extraño comenzó a caminar lentamente hacia Julia. Diego sintió que el tiempo se ralentizaba. No podía dejar que se acercara a ella. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, bloqueando el camino del hombre con su cuerpo. «¡Aléjate!», gritó, su voz saliendo con más firmeza de la que esperaba. El hombre se detuvo, su expresión finalmente cambiando. Algo parecido a una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era una sonrisa amable. Era cruel, burlona, como si disfrutara del miedo que había provocado. «No puedes protegerla», dijo el hombre en un susurro áspero. «Ya es tarde para los dos». Diego sintió como sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme, con el corazón acelerado, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que no tenía muchas opciones, pero no podía quedarse quieto mientras ese hombre se acercaba a Julia. Con un movimiento rápido, Diego se lanzó hacia la guantera de la camioneta, buscando frenéticamente algo, lo que fuera, que pudiera usar para defenderse. Sus dedos encontraron una linterna pesada que había dejado allí meses antes. La sacó de un tirón y giró de nuevo para enfrentarse al extraño. Pero el hombre ya no estaba. Diego giró en todas direcciones, su respiración entrecortada, la linterna temblando en sus manos. El camino estaba vacío, el sonido de la lluvia era lo único que rompía el silencio de la noche. ¿Dónde había ido? El miedo se apoderaba de él. Sabía que no se había ido, que seguía cerca, acechando. El sudor frío le recorría la espalda cuando escuchó un crujido de ramas detrás de él, justo donde había dejado a Julia. Se dio la vuelta rápidamente, y su corazón se detuvo. El hombre estaba de pie, agachado sobre Julia, su rostro apenas a centímetros del de ella, como si estuviera oliéndola o inspeccionando su estado. Diego gritó y corrió hacia ellos, levantando la linterna como si fuera un arma. «¡Aléjate de ella!», vociferó con toda la fuerza que pudo reunir. El hombre lo miró por un breve instante antes de incorporarse lentamente, sus ojos negros como la noche, completamente desprovistos de emoción. Se dio media vuelta, como si hubiera perdido el interés, y comenzó a caminar hacia el bosque sin decir una palabra más. Diego cayó de rodillas al lado de Julia, temblando por la adrenalina. El extraño había desaparecido entre los árboles, pero Diego no se atrevía a apartar la mirada del lugar por donde se había ido. ¿Había terminado? ¿Realmente se había ido? Miró a Julia, su rostro seguía tan pálido como antes, su respiración débil pero presente. No podía quedarse allí esperando a que algo peor ocurriera. Tenía que sacarla de ahí. Sin pensar más, la levantó en brazos, sintiendo el peso de su cuerpo liviano, y la colocó suavemente en la parte trasera de la camioneta, evitando moverla demasiado por miedo a agravar su herida. Con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra, se subió al asiento del conductor y revisó el motor una vez más, a pesar de que sabía que estaba completamente destrozado. Pero no podía rendirse. Entonces, de la nada, las luces de otro vehículo se hicieron visibles en la distancia, iluminando el camino oscuro. Esta vez, no era el extraño. Era una patrulla. La luz azul intermitente lo tranquilizó,
y aunque sus manos temblaban, agitó los brazos frenéticamente hasta que el coche se detuvo a su lado. Un policía salió del vehículo, corriendo hacia Diego con una expresión de alarma en su rostro al ver la escena. Diego apenas podía hablar, las palabras salían entrecortadas, pero pudo decir lo suficiente. ¿Accidente? Julia, ¿necesitamos ayuda? El oficial asintió rápidamente, sacando la radio de su cinturón y llamando a una ambulancia. Todo parecía avanzar en cámara lenta para Diego, pero finalmente, después de lo que parecía una eternidad, pudo escuchar el sonido de las sirenas de emergencia en la distancia. Diego se dejó caer sobre el asiento de la camioneta, exhausto, observando cómo los paramédicos llegaban y atendían a Julia. Las luces brillaban intensamente mientras el caos organizado se desarrollaba a su alrededor, pero en medio de todo, Diego solo tenía una pregunta en su mente. ¿Quién era ese hombre? Y entonces lo vio, de nuevo. A lo lejos, en la penumbra del bosque, esa misma figura, mirándolo desde las sombras. Los paramédicos seguían trabajando, ajenos a la presencia, mientras el hombre de sombrero se desvanecía entre los árboles una vez más, como si nunca hubiera estado allí. Diego cerró los ojos, incapaz de procesar lo que había sucedido realmente. Pero algo en su interior sabía que aquella noche no había terminado, que ese extraño había dejado una sombra en su vida que jamás desaparecería. El momento en que vi el rostro del hombre pegado al cristal, supe que algo andaba terriblemente mal. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, paralizando mi respiración en la garganta. Su sonrisa era demasiado amplia, forzada, como si la piel de su cara pudiera rasgarse en cualquier segundo. No era una sonrisa normal, humana, había algo mucho más oscuro, algo profundamente inquietante escondido detrás de esa expresión. Sus ojos, fríos y depredadores, se fijaron en los míos. Mi corazón latía frenéticamente, sintiendo cada golpe contra mis costillas, mientras sus dedos golpeaban el cristal lenta y rítmicamente. Podía ver su aliento empañar la ventana, y sus ojos pálidos brillaban bajo la tenue luz de la luna. Había algo salvaje en él, algo que no parecía humano. Quería gritar, moverme, hacer algo, cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el terror puro del momento. Por un instante angustioso, todo quedó en silencio. Él solo se quedó ahí, con su cara a unos centímetros de la mía, separados únicamente por un delgado panel de vidrio. Entonces, sin romper el contacto visual, estiró la mano hacia la manija de la puerta. Horas antes, todo parecía tan sencillo. Estaba volviendo a casa para las vacaciones de invierno, ansioso por dejar atrás el estrés de la universidad y escapar de la ciudad fría y gris que empezaba a detestar. Era un viaje de 9 horas, cruzando las llanuras desiertas de Castilla-La Mancha, pero el plan parecía perfecto. Sin embargo, apenas tomé la autopista esa tarde, el clima empezó a cambiar. El cielo se oscureció, nubes pesadas comenzaron a rodar sobre el horizonte, pronto, los primeros copos de nieve empezaron a caer. Al principio, parecía una escena de ensueño, la nieve suave cubriendo todo con un manto blanco. No tenía idea de lo rápido que todo se iba a torcer. En cuestión de 1 hora, la nieve ligera se convirtió en una tormenta feroz. Los copos gruesos se pegaban al parabrisas, y el viento aullaba, empujando mi coche hacia los lados en la carretera. La visibilidad se redujo a casi nada. Apenas podía ver las luces tenues del camión que tenía delante, y mucho menos el camino. Debería haberme detenido. Debería haber encontrado un lugar seguro para esperar a que pasara la tormenta. Pero estaba decidido a llegar a casa esa noche. Mi familia me esperaba, y no quería quedarme atrapado en algún pueblo olvidado. Gran error. Cada kilómetro que recorría, la carretera se volvía más traicionera. Mis nudillos estaban blancos de tanto aferrarme al volante, luchando por mantener el coche en línea. Cuando cayó la noche, la tormenta ya me había devorado por completo. La carretera se convirtió en una cinta interminable de nieve, apenas visible bajo el resplandor de los faros. El GPS había dejado de funcionar hacía más de 1 hora, pero no le di importancia. Estaba convencido de que conocía bien el camino. Otro error. En algún punto,
debí haberme desviado sin darme cuenta. Los letreros de la autopista eran ilegibles, cubiertos por capas de nieve, y no había pasado ningún otro vehículo en horas. Miré mi teléfono, sin señal, como era de esperarse. Seguí adelante, esperando reconocer algún pueblo o gasolinera donde pudiera refugiarme. Pero los minutos se convirtieron en horas, y el paisaje se tornó más desolado. Ni casas, ni luces. Solo una extensión interminable de campos congelados. Y entonces, el coche empezó a fallar. Primero fue un pequeño temblor, una ligera sacudida en el motor. Pero pronto se volvió imposible de ignorar. El motor gimió, perdiendo potencia cada segundo. No, 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 susurré, aferrando el volante con más fuerza. Esto no podía estar pasando. No aquí. El coche fue reduciendo la velocidad hasta detenerse por completo. Las luces del tablero parpadearon antes de apagarse. El motor soltó un último gruñido antes de morir. El silencio que quedó era asfixiante, roto solo por el viento y el suave golpeteo de la nieve contra el techo. Me quedé sentado, mirando la oscuridad, mientras mi aliento empañaba el parabrisas. El pánico comenzó a crecer en mi pecho como un nudo. Agarré mi teléfono, seguía sin señal. Estaba en medio de la nada, varado en una carretera desierta, a kilómetros del pueblo más cercano. Grité, giré la llave de nuevo, esperando un milagro, pero solo escuché el sonido vacío de los clics del motor muerto. La batería estaba agotada. Apoyé la cabeza en el respaldo del asiento, tratando de pensar. La nieve se acumulaba rápido y la temperatura descendía sin cesar. Si me quedaba en el coche, me congelaría antes del amanecer. Pero si salía para buscar ayuda, podía perderme o, peor aún, morir en el intento. Estaba atrapado. Entonces lo vi. Un movimiento, justo fuera de mi ventana. Al principio, pensé que era mi imaginación, un juego de sombras provocado por la tormenta. Pero ahí estaba de nuevo. Una sombra. No una figura. Era débil, apenas visible entre la tormenta de nieve, pero estaba ahí. De pie, al borde del bosque, observando. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Quién podía estar allí, en medio de este clima, a esta hora? Tal vez era otro conductor varado, pensé. Alguien más atrapado en la tormenta. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos a través del vidrio cubierto de escarcha. La figura no se movía. Solo estaba ahí, mirándome. Tragué saliva, sintiéndome vulnerable. Mis instintos me decían que cerrara las puertas, que me mantuviera fuera de vista, pero algo en esa figura me tenía atrapado. Había una quietud antinatural en ella, una calma que me provocaba escalofríos. Y entonces, lentamente, comenzó a caminar hacia mí. No recuerdo haber tomado la decisión de moverme. Mi cuerpo actuó solo, impulsado por un instinto primario de supervivencia. Cerré las puertas con manos temblorosas y, una vez más, revisé mi teléfono. Seguía sin señal. Mi aliento empañaba el cristal mientras intentaba respirar. Ya no veía a la figura, pero sabía que estaba ahí, acercándose. El coche se sentía cada vez más pequeño, más claustrofóbico, como si fuera una trampa. De repente, un suave golpe en la ventana del lado del conductor rompió el silencio. Salté, con el corazón golpeando dentro de mi pecho. El golpe vino de nuevo, esta vez más fuerte. Mi mano flotaba sobre la manija de la puerta, temblando. No la abras. Pero no pude evitarlo. Lentamente, giré la cabeza, mirando hacia la ventana. Y ahí estaba él. El hombre, parado justo afuera, con su rostro presionado contra el vidrio. Estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa común. Era perturbadora, demasiado amplia, demasiado cruel. Su piel era pálida, casi cadavérica, y su aliento empañaba el cristal en ráfagas cortas, como si estuviera tan emocionado como yo estaba aterrorizado. Nos quedamos congelados, mirándonos. Él amplió su sonrisa,
esperando algo, un reconocimiento, un gesto de miedo. Luego, sin apartar los ojos de los míos, estiró la mano hacia la manija de la puerta. Reaccioné de inmediato, tirando de la manija desde el interior justo cuando escuché el suave clic del seguro. Su sonrisa se ensanchó. Golpeó el cristal de nuevo, ahora con un ritmo, como si fuera parte de un juego. Sus labios se movieron, murmurando palabras que no pude escuchar. «Déjame entrar». Sacudí la cabeza, presa del pánico, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que estallaría. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, pero no había ninguna. El coche estaba muerto, mi teléfono era inútil. Estaba atrapado. El golpeteo cesó. El silencio volvió, roto solo por el aullido del viento afuera. Contuve el aliento, esperando que él hiciera su próximo movimiento en ese macabro juego. Y entonces, sin previo aviso, desapareció. Un segundo estaba ahí, sonriendo a través de la ventana. Al siguiente, se había desvanecido, tragado por la noche. Parpadeé, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Lo había imaginado? ¿Era algún tipo de alucinación provocada por el frío y el miedo? Pero yo lo había visto. Había sentido su presencia, el peso de su mirada. Me giré en el asiento, buscando desesperadamente en el interior del coche. La nieve caía con fuerza, cubriendo todo a mi alrededor. Pero entonces lo escuché, el crujido de pasos. No venían de fuera del coche. Venían desde el asiento trasero. El terror me invadió por completo. Lentamente, me giré hacia el asiento trasero, con el pulso retumbando en mis oídos. Las ventanas estaban empañadas, y la oscuridad llenaba el coche como una manta pesada. Pero, poco a poco, mis ojos se ajustaron a la penumbra. Y lo vi, una sombra moviéndose. El hombre estaba dentro del coche. Grité, lanzándome hacia la manija de la puerta. Mis dedos temblorosos se enredaron, pero ya era demasiado tarde. Lo último que vi fue su sonrisa, ancha y brillante, mientras se acercaba a mí desde las sombras. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo helado, entumecido por el frío. El coche había desaparecido. La tormenta había pasado, dejando todo cubierto por una gruesa capa de nieve. A lo lejos, pude ver el débil brillo de unas luces que se acercaban. Había llegado ayuda. Pero el hombre que había estado en el coche, había desaparecido. Nadie me cree cuando cuento lo que pasó. Dicen que fue el frío, el aislamiento, que mi mente me jugó una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Y en algún lugar allá afuera, él sigue esperando. Esperando a que otro conductor quede atrapado en esa carretera desolada. Esperando para jugar su juego de nuevo. Supe que algo iba mal en el momento en que las ruedas del coche tocaron el agua. Al principio, pensé que era solo un charco grande, uno de esos que cruzas con cuidado, despacio pero seguro, rezando para que el motor no se apague. Pero luego, el coche dio un violento sacudón, el agua comenzó a rodearme, de repente, me di cuenta de que ya no tenía el control. La carretera había desaparecido, engullida por la tormenta, y yo estaba atrapado en medio de todo. Los faros apenas lograban atravesar la lluvia torrencial, pero lo poco que distinguí confirmó mi peor temor, agua. Un río oscuro y turbulento se extendía ante mí, convirtiendo el camino en una corriente traicionera. Mi coche se hundía, y el mundo exterior se había convertido en un vacío interminable y negro. Agarré el volante con tanta fuerza que mis manos empezaron a doler, pero no importaba, el coche no se movía, ni hacia adelante ni hacia atrás. El agua ya me llegaba a los tobillos, helada y persistente, filtrándose a través del suelo del coche. Sentí como el pánico subía por mi columna vertebral, apretando su agarre a cada segundo que pasaba. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas, ahogando cualquier sonido excepto el latido desenfrenado de mi corazón. El camino, tan familiar minutos antes, se había transformado en una pesadilla. Estaba a menos de 10 minutos de casa,
pero ahora parecía un mundo de distancia. Busqué mi teléfono. Sin señal. Por supuesto. En este camino desolado, la recepción siempre era intermitente, pero la tormenta probablemente había cortado cualquier conexión. Estaba completamente incomunicado, atrapado en medio de la nada. Me obligué a respirar, intentando pensar con claridad a pesar del miedo creciente. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Permanecer en el coche? ¿Esperar a que alguien pasara? El agua estaba subiendo demasiado rápido. A ese ritmo, el coche estaría completamente sumergido en menos de una hora. Tenía que hacer algo, y rápido, o me ahogaría allí mismo, solo. Miré el agua que seguía subiendo y el frío abismo que había afuera. Mi corazón se aceleró cuando extendí la mano hacia la manija de la puerta, pero cuando intenté abrirla, no se movió. La presión del agua la mantenía sellada. Sentí como la desesperación me golpeaba de lleno. Estaba atrapado. Desesperado, busqué el martillo de emergencia que siempre guardaba debajo del asiento, una herramienta que nunca pensé que necesitaría, pero de la que, de repente, estaba muy agradecido. Mis manos temblaban mientras lo alineaba con la ventana del lado del conductor, esperando que un buen golpe rompiera el vidrio. Golpeé con todas mis fuerzas. Nada. La ventana ni siquiera se agrietó. Golpeé de nuevo, con más fuerza esta vez. Una pequeña grieta comenzó a extenderse por la superficie, pero el agua seguía subiendo, llenando el habitáculo más rápido de lo que mi mente podía procesar. El frío se colaba por mis huesos, entumeciendo mis dedos mientras mi respiración se volvía rápida y entrecortada. A través del rugido de la tormenta, me pareció escuchar algo, un sonido bajo, distante, como un rumor. Me quedé inmóvil, esforzándome por escuchar mejor. Era un motor. ¿Alguien estaba por ahí? Giré la cabeza hacia el sonido, pero solo veía la lluvia, cayendo en gruesas cortinas. No había luces, ni movimiento. Solo el río que se formaba a mi alrededor, agitado y creciente. Entonces, lo escuché de nuevo, más cerca esta vez. No era un motor. Era el río. Y venía por mí. El agua me llegaba al pecho ahora, helada e implacable, subiendo tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Alcé el martillo de nuevo, desesperado, golpeando el cristal con todo lo que me quedaba de fuerza. Otra grieta se formó, pero no era suficiente. La ventana no se iba a romper a tiempo. Se me agotaban las opciones. El aire dentro del coche se volvía denso, pesado por la presión del agua que seguía subiendo. Sentía como me costaba respirar, mis pulmones ardían con cada inhalación mientras buscaba frenéticamente una salida. Mi mente corría, pero el frío estaba ralentizando mis pensamientos, entumeciendo mi cuerpo. Y entonces lo oí de nuevo. Un motor. Esta vez, de verdad. Giré la cabeza hacia el sonido y lo vi, un tenue haz de luz que cortaba la lluvia. Faros. Un camión. Alguien venía. Ayuda. Grité, con la voz rota por la desesperación. Agité los brazos, chapoteando en el agua mientras intentaba llamar su atención. Aquí. El camión apareció entre la tormenta, una silueta enorme que avanzaba lentamente entre las aguas. Un alivio inmenso recorrió mi cuerpo, mezclándose con el frío que me invadía. No iba a morir aquí, no esta noche. El camión se detuvo junto al mío, y vi a un hombre saltar al agua. Era alto, de hombros anchos, con un grueso impermeable que ondeaba al viento. No podía ver su rostro bajo la capucha, pero no importaba, estaba aquí, y me iba a salvar. «Aguanta», gritó, su voz apenas audible entre la tormenta. Se abrió paso entre el agua con una palanca en la mano, y la introdujo en el marco de la puerta de mi coche. El metal crujió bajo la presión, pero con un último gemido, la puerta finalmente cedió. «Sal de ahí», gritó, extendiendo su mano hacia mí. Agarré su brazo, sintiendo la fuerza de su agarre mientras me sacaba del coche que se hundía. El aire frío me golpeó como un mazazo, pero estaba fuera.
Estaba a salvo. Me arrastró a través del agua creciente, ambos tambaleándonos mientras la corriente nos empujaba. Mis piernas pesaban toneladas, pero de alguna manera seguía avanzando. Detrás de nosotros, mi coche desaparecía en el río, sus luces parpadeando antes de ser tragado por la corriente. Llegamos a su vehículo, un camión enorme, preparado para este tipo de clima, y me empujó al asiento del copiloto. Me desplomé contra el asiento, jadeando, mientras el calor de la calefacción me envolvía. El hombre cerró la puerta con fuerza, sellándonos dentro. Por un momento, nos quedamos en silencio, ambos respirando con dificultad, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Pero dentro del camión, se sentía casi tranquilo. ¿Estás bien? Preguntó, con una voz áspera pero comprensiva. Asentí, aún recuperando el aliento. Creo que sí. Gracias. Pensé que... No terminé la frase. Ambos sabíamos lo cerca que había estado. He visto esto antes, dijo, mirando la carretera frente a nosotros. Las inundaciones te toman por sorpresa. Es fácil quedar atrapado. Finalmente, tuve una buena oportunidad para mirarlo, su rostro curtido por los años, con arrugas profundas y ojos grises que irradiaban una calma tensa. Parecía mayor de lo que había imaginado, tal vez en sus 50, con la expresión de alguien que había vivido demasiadas tormentas. ¿Quién eres? Pregunté, todavía temblando. No respondió de inmediato. En su lugar, encendió el motor, y los faros volvieron a atravesar la tormenta. Solo alguien de paso, respondió finalmente, con la vista fija en el camino. No insistí. Quienquiera que fuera, me había salvado la vida. Y eso era lo único que importaba. Conducimos en silencio mientras las aguas comenzaban a retroceder. La carretera reapareció lentamente, y las luces de casas distantes se hicieron visibles a través de la niebla. Me dejé caer en el asiento, dejando que el calor me adormeciera. Pero algo aún no cuadraba. Había una tensión en el aire, algo que no se había dicho. Finalmente, después de lo que parecieron horas, detuvo el camión en el borde de un pequeño pueblo, tenuemente iluminado. Estarás a salvo aquí, dijo, su voz baja, distante. Me giré para agradecerle, pero cuando lo miré a la cara, mi estómago se retorció. Había algo en su expresión. Algo frío. No era preocupación. No era alivio. Era satisfacción. El frío me recorrió el cuerpo cuando bajé del camión, mis piernas temblorosas. El hombre me observó durante un largo momento, luego asintió una vez antes de arrancar, sus luces traseras desapareciendo en la tormenta. Me quedé ahí, solo, viendo cómo la oscuridad lo engullía. Y entonces me di cuenta. Nunca le dije dónde vivía. La lluvia caía como una ola implacable, tamborileando contra el parabrisas con una ferocidad que hacía inútiles los limpiaparabrisas. Cada barrido apenas lograba despejar una parte del agua antes de que el cristal volviera a nublarse, dejándome ciego ante el camino que se desdibujaba ante mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras apretaba más el volante, intentando enfocar en las vagas siluetas de la carretera que parecían disolverse en la oscuridad más allá del alcance de los faros. Nunca debía haber salido de casa. Pero allí estaba, a kilómetros de distancia, en plena noche, atrapado en una tormenta tan violenta que las advertencias de emergencia no habían dejado de sonar en la radio durante la última hora. Inundaciones repentinas barrían la zona, decía el locutor, instando a todos a quedarse dentro. Pero yo no estaba dentro. Estaba en una carretera solitaria, intentando llegar a casa antes de que lo peor de la tormenta me alcanzara. 15 minutos más. Solo unos 10 kilómetros, tal vez menos. Eso era lo que seguía diciéndome, tratando de mantener la calma ante la creciente sensación de miedo. Mi casa estaba justo al otro lado de la colina, y después de un agotador turno en el hospital, solo quería estar en mi cama, caliente, seco y lejos de esta pesadilla. Cuando salí del trabajo, la llovizna no parecía gran cosa, pero en los últimos 30 minutos, se había convertido en algo mucho más aterrador.
La carretera frente a mí era un estrecho sendero serpenteante, flanqueado por un denso bosque que parecía tragarse la luz de los faros. No había farolas, ni casas, solo la oscuridad interminable que se extendía ante mí. El rugido del río que corría al lado del camino se hacía más fuerte, más cercano. Demasiado fuerte. No necesitaba verlo para saber que estaba desbordándose, acercándose peligrosamente a la carretera. Fue entonces cuando lo vi. A través del aguacero, distinguí una corriente de agua cruzando el camino. Una inundación poco profunda pero veloz, que se extendía de un lado al otro. Pisé el freno, los neumáticos derraparon sobre el pavimento resbaladizo antes de que el coche se detuviera a pocos metros del agua. Mis faros iluminaron la corriente turbulenta, que arrastraba ramas, escombros y tierra. El pánico me golpeó de lleno. No había manera de atravesar eso. No con este coche pequeño. Busqué a tientas mi teléfono, rezando por una señal, pero, por supuesto, no había nada. Estaba incomunicado. Atrapado. No podía avanzar, pero la idea de retroceder por el camino serpenteante que acababa de recorrer, sin visibilidad y con la tormenta empeorando, me hacía estremecer. ¿Qué hago ahora? Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos contra la lluvia, intentando ver si había alguna forma de rodear la inundación. Pero el agua subía rápido. El rugido del río era ensordecedor, una advertencia ominosa de que esto no iba a detenerse. Si me quedaba demasiado tiempo, el agua se tragaría a la carretera por completo. Un zumbido bajo se abrió paso entre la tormenta, apenas audible al principio, pero cada vez más fuerte. No era el río. Era otra cosa, algo mecánico. Unas luces aparecieron en el retrovisor. El alivio me inundó. Otro coche, tal vez alguien de la zona que conocía mejor el área. Quizás podrían ayudarme o, al menos, guiarme de regreso a través de la tormenta. Observé cómo el vehículo se acercaba, una camioneta grande, su motor retumbando a través de la lluvia. Se detuvo a pocos metros detrás de mí, sus faros proyectando sombras largas y extrañas sobre el agua que cruzaba el camino. Entrecerré los ojos, tratando de ver al conductor, pero la lluvia hacía imposible distinguir detalles. La silueta de la camioneta se alzaba imponente bajo el aguacero, demasiado grande, demasiado intimidante. Sentí una extraña sensación de inquietud subiendo por mi columna, pero la rechacé. Era ayuda. Ya no estaba sola. El motor de la camioneta se apagó y las luces se atenuaron. Observé cómo la puerta del conductor se abría y una figura alta salió del vehículo, moviéndose lentamente bajo la lluvia, como si la tormenta no le molestara en absoluto. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha, y llevaba un abrigo largo que colgaba pesado, empapado por la lluvia. Caminaba hacia mi coche con una calma deliberada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Bajé un poco la ventanilla, lo suficiente para hablar. «Hola», grité sobre el rugido de la tormenta. «El camino está inundado. No creo que podamos cruzar». El hombre se detuvo a pocos metros de mi ventanilla. La lluvia caía de su abrigo y sombrero, formando charcos alrededor de sus botas. No habló de inmediato, simplemente se quedó allí, mirándome a través de la rendija de la ventanilla. Su rostro seguía en la sombra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que deseara no haber abierto la ventana. ¿Necesitas ayuda?, dijo, su voz baja y áspera, casi perdida en la tormenta. Algo en su tono encendió una alarma en mi mente. No sonaba amistoso. No sonaba preocupado. Era plano, calculado. Como si esto fuera algo rutinario para él. Creo que voy a dar la vuelta, dije rápidamente, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero gracias. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. No llegarás lejos. El camino está bloqueado también por ese lado. El agua está peor por allí. Un nudo frío se formó en mi estómago. ¿Estaba mintiendo? No había visto signos de inundación en el camino por el que acababa de venir, solo lluvia.
Pero todo había empeorado tan rápido. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba atrapada. Miré de nuevo la inundación frente a mí. El agua subía más rápido, más alto. En unos minutos, no sería solo un camino inundado, sería un río que se tragaría mi coche. Tengo una camioneta, dijo el hombre, su voz cortando la lluvia. Puedo sacarte de aquí. Cada instinto en mí gritaba que dijera que no, que subiera la ventana y diera marcha atrás, inundación o no. Pero no podía ignorar la realidad, estaba atrapada. Mi coche no pasaría, y si el camino detrás de mí también estaba bloqueado. Antes de que pudiera responder, el hombre se acercó a la manija de la puerta del pasajero. El movimiento fue lento, deliberado. La abrió y se inclinó hacia adentro, su rostro finalmente visible bajo el sombrero, rasgos afilados, angulosos, con ojos que brillaban fríamente. Vamos, dijo en voz baja. No es seguro aquí afuera. La lluvia era ensordecedora, el agua ahora salpicaba contra los lados de mi coche. Se me estaba acabando el tiempo. Contra todas las alarmas en mi cabeza, me quité el cinturón de seguridad y agarré mi bolso. Cuando salí del coche, la fría lluvia me golpeó como una pared, empapándome en segundos. Agaché la cabeza y seguí al hombre hacia su camioneta, que se alzaba como una fortaleza oscura en la tormenta. Abrió la puerta del pasajero para mí, haciéndome un gesto para que subiera. Dudé, mirando mi coche una última vez. El agua ya llegaba a las puertas. Subí a la camioneta. El calor de la calefacción fue inmediato, pero se sintió mal, demasiado repentino, demasiado intenso. El hombre cerró la puerta con fuerza detrás de mí, y me sobresalté por el sonido. Caminó alrededor del frente del vehículo, su oscura silueta apenas visible a través de la lluvia, y se deslizó en el asiento del conductor. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló. La tormenta rugía afuera, pero dentro, el silencio era inquietante. Tuviste suerte de que pasara, dijo, con esa misma sonrisa extraña. Sí, susurré, mi voz apenas audible. Gracias por detenerte. No respondió, solo metió la marcha y comenzó a conducir. Miré el tablero, esta no era una camioneta normal. Los controles eran demasiado complejos, el motor demasiado potente. ¿Quién era este hombre? La lluvia seguía golpeando las ventanas, los faros atravesaban la oscuridad. La carretera frente a nosotros parecía desaparecer bajo la inundación, pero el hombre no dudaba. Conducía con firmeza, con las manos seguras en el volante, su mirada fija hacia adelante. De repente, la camioneta dio un giro brusco. Grité, agarrándome al asiento mientras el vehículo se desvió violentamente hacia la izquierda, derrapando sobre el pavimento mojado. Por un momento, pensé que íbamos a estrellarnos, pero, tan rápido como había ocurrido, la camioneta se enderezó de nuevo. ¿Qué demonios fue eso? Pregunté, con la voz temblando. El hombre no respondió. Ni siquiera me miró. Mi estómago se retorció de miedo. Algo iba mal. Miré por la ventana. No había luces, ni casas, ni otros coches. Solo oscuridad interminable y la tormenta. El río rugía más fuerte ahora, demasiado cerca. ¿A dónde vamos? Pregunté, con un nudo en la garganta. No respondió. El pánico se apoderó de mí. No había señal en mi teléfono, y deberíamos haber visto algo a estas alturas, algún signo de civilización. Pero no había nada. Estábamos adentrándonos más en el bosque, alejándonos del camino principal. Antes de que pudiera reaccionar, recordé la herramienta de emergencia en mi bolso. Con dedos temblorosos, la saqué, rezando para que él no se diera cuenta. Sin dudarlo, rompí la ventana con un golpe fuerte. El vidrio estalló con un crujido ensordecedor, y el frío aire nocturno se coló de inmediato. Salté por la ventana rota, sintiendo como los cristales cortaban mi piel mientras caía al suelo fangoso. Rodé, el dolor atravesando mi cuerpo, pero no me detuve. Me levanté de un salto y corrí hacia los árboles, mi corazón latiendo desbocado, mi respiración agitada.
Detrás de mí, escuché la camioneta detenerse bruscamente. El hombre venía tras de mí. Las ramas me azotaban la cara mientras me adentraba en el bosque, la oscuridad envolviéndome por completo. La tormenta rugía sobre mi cabeza, y apenas podía ver unos metros delante de mí, pero seguí corriendo. Podía escucharle atravesando el bosque, cada vez más cerca. Tenía que seguir moviéndome. Entonces, justo cuando pensé que me alcanzaría, el ruido se detuvo. Me escondí tras un árbol, conteniendo la respiración. Los pasos del hombre se hicieron más lejanos, hasta que desaparecieron. Esperé, escuchando la tormenta, antes de correr de vuelta hacia la carretera. Las luces de un coche iluminaron la carretera. Desesperada, agité los brazos, esperando que se detuviera. El coche frenó en seco, y la ventanilla se bajó. Una mujer se asomó, sus ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Por favor, ayúdame, dije, casi colapsando en el asiento del copiloto. Alguien me está siguiendo. La mujer pisó el acelerador, alejándonos del bosque y de la pesadilla que aún acechaba en su interior. Mientras nos adentrábamos en la distancia, eché un vistazo por la ventana trasera. La carretera estaba vacía. El hombre y su camioneta se habían desvanecido. Por ahora. La nieve caía en gruesas y silenciosas capas, tragándose el camino delante de mí, como si el mundo más allá del parabrisas hubiera dejado de existir. Ana entrecerraba los ojos para intentar ver a través de las borrosas ráfagas blancas, sus manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos le dolían. Cada pocos segundos, lanzaba miradas nerviosas a su teléfono montado en el salpicadero, sin servicio. Maldijo entre dientes. Sin señal, sin actualizaciones del mapa, y sin idea de cuánto más tardaría en llegar. Justo mi suerte, murmuró, su aliento empañando el interior del coche. Ana llevaba horas conduciendo, dirigiéndose a la cabaña familiar para lo que se suponía sería un fin de semana de Navidad tranquilo, a solas. Era su forma de escapar de la presión constante de su trabajo y de tener algo de paz. Sus amigos le habían advertido sobre la tormenta de nieve que se avecinaba, pero Ana había ignorado sus preocupaciones. Había conducido a través de tormentas antes. O al menos, eso pensaba. El camino frente a ella parecía extenderse para siempre, flanqueado por árboles desnudos que se erguían como esqueletos a cada lado. La sensación de aislamiento se le asentó en los huesos. No había pasado otro coche en más de una hora, y la oscuridad opresiva más allá del parabrisas hacía que el mundo se sintiera más pequeño, casi claustrofóbico. Entonces, sin previo aviso, el motor dio una sacudida. El estómago de Ana se encogió mientras el coche emitía un gruñido bajo y apagado antes de morir por completo. Los faros parpadearon, proyectando sombras inquietantes antes de apagarse también, dejándola en una oscuridad casi total. Ana contuvo el aliento. Giró el volante para apartar el coche al arcén, con la esperanza de avanzar un poco más, pero el vehículo se detuvo con un quejido metálico. El silencio que siguió era sofocante, solo roto por el aullido del viento y el constante golpeteo de la nieve acumulándose en el techo. Sus dedos temblorosos buscaron la llave de encendido. Giró la llave. Nada. Muerto. Vamos. Gritó, golpeando el volante con frustración, su voz resonando extrañamente alta en el espacio reducido. Su pulso martilleaba en sus oídos, y el silencio se sentía como un ser vivo, envolviéndola en sus frías garras. Intentó calmar su respiración, reclinándose en el asiento y frotándose las sienes. El pánico comenzó a colarse en los bordes de sus pensamientos, pero se obligó a mantenerse serena. Sabía qué hacer. Podía esperar a que pasara la tormenta en el coche. Cuando se despejara, caminaría hasta el pueblo más cercano, o alguien pasaría y la ayudaría. Sin embargo, al mirar por la ventana la furiosa tormenta, la duda se instaló. No había visto otro vehículo en horas. Y la temperatura afuera estaba cayendo rápidamente. Sus ojos se dirigieron de nuevo a su teléfono. Todavía sin señal. Lo arrojó sobre el asiento del copiloto,
frustrada, cuando algo captó su atención, movimiento justo fuera de la ventana del conductor. Una figura oscura, emergiendo lentamente de la nieve. El corazón de Ana se detuvo. Se inclinó para mirar más de cerca, su aliento empañando el cristal. Ahí estaba otra vez, algo moviéndose en la tormenta. Instintivamente, sus dedos alcanzaron el seguro de la puerta, asegurándose de que estuviera cerrado. ¿Quién estaría ahí fuera, en medio de la nada, con una tormenta como esta? La figura se quedó quieta, medio oculta por la nieve que caía, observando. No caminaba. No se acercaba. Solo observaba. El miedo le recorrió la columna como un rayo de hielo. La parte lógica de su mente luchaba por encontrar una explicación. Tal vez era solo un árbol, o un poste de señalización cubierto de nieve. Pero mientras seguía mirando, supo que estaba equivocada. Eso no era un árbol. Una ráfaga de viento golpeó el coche con fuerza, haciendo que Ana se estremeciera. Agarró su teléfono, sus manos temblorosas, y marcó el 112, aunque sabía lo que vería en la pantalla. Sin servicio. Cálmate, se susurró a sí misma, el aliento corto y rápido. No es nada. Es solo un truco de la tormenta. Pero no importaba cuán desesperadamente intentara convencerse, el nudo en su estómago se apretaba cada vez más. Los minutos pasaban, cada uno más lento que el anterior. La figura no se había movido, pero el aire dentro del coche se sentía pesado, cargado de tensión. Ana podía sentir esos ojos, siguiéndola, incluso cuando la figura se desvaneció en la nieve. Un escalofrío recorrió su piel, la sensación de estar siendo observada era innegable, como si fuera una presa. Y entonces, un sonido. Un suave, delicado golpe, apenas un susurro, en el cristal detrás de ella. La sangre de Ana se congeló. Se dio la vuelta lentamente, con un miedo creciente en su estómago, y sus ojos se clavaron en la ventana trasera. Un rostro. Pálido y grotescamente estirado, presionado contra el vidrio, con los ojos muy abiertos, sin parpadear, mirándola directamente. La piel parecía demasiado estirada, los labios agrietados y delgados, como si las facciones hubieran sido tensadas sobre un cráneo como una máscara. Y los ojos, Dios, esos ojos, estaban vacíos, brillaban con un hambre inhumana. Ana gritó. Se retorció en su asiento, el cinturón de seguridad atrapándola mientras luchaba por alejarse de aquella cosa. Su corazón martilleaba en su pecho, el aire escapándole en jadeos cortos y desesperados. El rostro no se movía. Simplemente la miraba, esos ojos vidriosos y muertos clavados en los suyos. Sin emoción. Sin vida. Solo una mirada fría y vacía que atravesaba su alma. Ana buscó la manija de la puerta, pero se detuvo. No podía salir. No con eso ahí afuera. Pero tampoco podía quedarse. Su mente giraba, buscando desesperadamente una salida, pero el pánico nublaba sus pensamientos. Y entonces, sin previo aviso, el rostro desapareció. Ana parpadeó, su corazón aún martilleando. Se retorció en su asiento, buscando por las ventanas, pero el rostro ya no estaba. La tormenta seguía tan intensa como siempre, la nieve arremolinándose con furia, borrando cualquier rastro de lo que había estado allí. Cerró los ojos con fuerza, tratando de regular su respiración. No es real, se susurró. Estás imaginando cosas. Pero cuando los abrió, allí estaba, la marca grasienta donde el rostro había estado presionado contra el vidrio. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del coche, el silencio era sofocante, opresivo. Ana volvió a agarrar su teléfono, rezando por una señal, pero la pantalla seguía en blanco. Estaba completamente sola. O eso pensaba. Un violento golpe sacudió el coche. Algo chocó contra la parte trasera con tal fuerza que todo el vehículo tembló. Ana contuvo el aliento. Lentamente, giró la cabeza hacia la ventana trasera. Y se congeló. El rostro había vuelto. Pero esta vez, no estaba solo. 3, 4 más,
con esas grotescas y distorsionadas facciones presionadas contra el vidrio, los ojos abiertos y vacíos, sin parpadear. La observaban con la misma hambre desalmada, sus rostros demasiado cercanos, demasiado equivocados. El pecho de Ana se apretó. Todo su cuerpo temblaba mientras intentaba comprender lo que estaba viendo, pero nada tenía sentido. ¿Qué eran? ¿Por qué estaban allí? Uno de los rostros se movió. Su boca se abrió lentamente, y el sonido que salió no era humano. Un gruñido bajo y gutural resonó dentro del coche, primitivo y hambriento. Los otros rostros lo siguieron, sus bocas abriéndose al unísono, emitiendo ese mismo sonido aterrador. Ana no podía soportarlo más. Se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió de golpe la puerta del pasajero, el viento helado cortándole la piel mientras tropezaba en la nieve. El aire frío la golpeó como una pared, pero no se detuvo. No podía. Tenía que correr. La tormenta la envolvió, cegándola mientras corría hacia el bosque. Sus pulmones ardían con el frío, sus pies resbalando en el hielo, pero siguió avanzando. Detrás de ella, el crujido de pasos en la nieve resonaba en la tormenta, rápidos, demasiado rápidos. Miró por encima del hombro y su sangre se heló. Los rostros, esas criaturas, la estaban siguiendo. Sus formas retorcidas se movían de manera antinatural, deslizándose sobre la nieve con una gracia espeluznante, acercándose a ella con cada paso. El cuerpo de Ana gritaba de dolor, sus músculos a punto de colapsar, pero sabía que no era suficiente. Los pasos eran más fuertes, más cercanos, hasta que sintió el frío aliento de las criaturas en la nuca. El pánico la consumía, su visión se nublaba por el agotamiento y el terror. De repente, su pie tropezó con una raíz enterrada, y cayó al suelo con fuerza. El dolor le atravesó el tobillo mientras impactaba contra la nieve, llenando su boca y nariz. Jadeó en busca de aire, sus manos arañando el suelo helado, tratando de levantarse, pero el dolor era demasiado. Las criaturas la rodeaban ahora, sus ojos vacíos brillando tenuemente en la oscuridad. Se acercaron más, sus rostros grotescos inclinándose sobre ella, con esas bocas aún abiertas, emitiendo ese horrible sonido gutural. El corazón de Ana latía desbocado, y por un momento, pensó que podría detenerse por completo. Una de las criaturas se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Podía sentir su aliento frío en la piel, escuchar el débil crujido dentro de su garganta. La observó detenidamente, esos ojos abiertos y sin vida clavándose en los suyos. Y luego, sonrió. Una sonrisa delgada y antinatural se extendió por su rostro, tensando la piel sobre sus huesos. El estómago de Ana se revolvió de terror. La mano de la criatura se extendió, sus dedos largos y esqueléticos rozando su mejilla. Su piel era fría, áspera, como papel de lija. La visión de Ana comenzó a desvanecerse mientras la oscuridad se cernía sobre ella. Quiso gritar, luchar, pero su cuerpo no respondía. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue esa horrible sonrisa, estirándose más y más, como si nunca fuera a detenerse. Ana despertó en una cama de hospital, el olor a desinfectante llenando su nariz. Sus ojos se abrieron con dificultad, entrecerrándose ante las luces fluorescentes. Por un momento, todo era confuso. Luego, los recuerdos la golpearon como una avalancha. La tormenta. Los rostros. La persecución. Su corazón se aceleró mientras intentaba incorporarse, pero un dolor punzante le recordó su caída. Miró hacia abajo, su tobillo envuelto en un grueso yeso. Una enfermera apareció a su lado, notando que se había despertado. «¿Estás despierta?», dijo suavemente. «Has pasado por una experiencia terrible. Te encontraron medio congelada en el bosque». La garganta de Ana se sentía apretada. ¿Cómo llegué aquí?». La enfermera dudó. «Un equipo de búsqueda te encontró. Tu coche estaba abandonado al costado del camino, pero no había nadie dentro». La mente de Ana daba vueltas. ¿Encontraron a alguien más? Había cosas, caras, me estaban persiguiendo. La enfermera frunció el ceño. «No, cariño.
Solo estabas tú. No había nadie más. La sangre de Ana se heló. Sabía lo que había visto. Esos rostros, esas criaturas, eran reales. Pero mientras estaba tumbada en la brillante y estéril habitación del hospital, todo se sentía como una pesadilla lejana. Aún así, las marcas en la ventana de su coche, el débil contorno de ese rostro, eran reales. Y Ana sabía, en el fondo, que no habían terminado con ella. No todavía. Casi era medianoche, y la carretera se extendía ante mí como una cinta solitaria de asfalto que cortaba el silencio de los oscuros bosques. El único sonido era el constante ronroneo del motor de mi coche y el chirrido ocasional de los limpiaparabrisas, luchando contra la lluvia que había empezado a caer una hora atrás. Miré el GPS de mi teléfono. Sin señal. Igual que en los últimos 30 minutos. La barra roja parpadeante era un recordatorio cruel de que estaba sola. Perfecto, murmuré, apretando el volante con más fuerza. Sola en una carretera desconocida, en un estado que no conocía bien, sin un mapa fiable que me guiara. Esto se suponía que era una escapada rápida de fin de semana, una oportunidad para escapar del estrés de la ciudad y despejar mi mente. Pero ahora, lo único en lo que podía pensar era en lo lejos que aún estaba de encontrar una cama. La idea de detenerme, aunque solo fuera para descansar un poco, me parecía absurda. No aquí. No con la tormenta empeorando. La lluvia arreciaba, golpeando el parabrisas en pesadas cortinas. La visibilidad disminuyó casi por completo, obligándome a reducir la velocidad. Los faros apenas penetraban la oscuridad, iluminando un camino retorcido y estrecho frente a mí. Los árboles a ambos lados de la carretera se alzaban como centinelas silenciosos, con sus ramas esqueléticas alcanzando el cielo. No había pasado ningún coche en más de una hora, y cuanto más avanzaba, más aislada me sentía. Era como si el mundo más allá de mi coche hubiera dejado de existir. Solo estábamos yo, la tormenta y la interminable carretera. Subí la calefacción, esperando disipar el frío que se colaba poco a poco en el coche. No estaba segura si era el frío exterior o mis propios nervios lo que me provocaba esa sensación, pero algo en el ambiente comenzaba a llenarme de una creciente inquietud desde hacía al menos unos 20 kilómetros. Quizás era solo el cansancio. Llevaba todo el día conduciendo, después de todo. Entonces lo vi. Un destello de movimiento en el borde de la carretera, justo en el límite de los faros. Instintivamente levanté el pie del acelerador, y mi corazón dio un vuelco repentino. Por un momento fugaz, pensé que era un animal, pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que no lo era. Era una persona. Una figura se encontraba justo al borde de la carretera, medio oculta por la lluvia y las sombras. Reduje la velocidad, parpadeando contra las gotas que cubrían el parabrisas. La figura no se movía. Solo estaba allí, de pie, mirando hacia la carretera, completamente inmóvil. No podía distinguir detalles, solo la vaga silueta de un hombre, alto y delgado, que llevaba lo que parecía un abrigo largo o una capa. Las sombras proyectadas por los faros ocultaban su rostro. Pensé en detenerme para preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. Algo instintivo. El vello de mi nuca se erizó, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La figura no saludaba, no pedía auxilio. Simplemente permanecía allí, observando. Apreté el acelerador, y el coche aceleró, dejándolo atrás. Mi respiración se volvió más rápida, y tuve que recordarme a mí misma que debía calmarme. Probablemente era solo algún viajero varado o un autoestopista. Nada de qué preocuparse. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella figura, inmóvil, casi antinatural, como si estuviera esperando algo. O a alguien. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver a la figura desaparecer en la distancia, pero la lluvia la había envuelto. La carretera detrás de mí estaba vacía. Seguí conduciendo en silencio, mi pulso acelerándose. La lluvia golpeaba con más fuerza, convirtiendo la carretera en una pista resbaladiza y traicionera.
Mantuve la vista fija en el camino, pero cada sombra, cada destello de movimiento entre los árboles, hacía que mi ansiedad creciera más. No podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba observando. Entonces, no pasaron ni 5 minutos antes de que lo viera de nuevo. Otra figura, esta vez directamente en medio de la carretera. Pisé los frenos, el coche derrapó mientras los neumáticos luchaban por agarrarse al pavimento mojado. Mi corazón se detuvo por un instante al ver cómo el coche se detenía a solo unos metros de la figura. Era él, el mismo hombre. Estaba segura. Alto, encapuchado, inmóvil, de cara a mi coche. Su rostro seguía oculto en las sombras, pero sentí su mirada, ardiendo en la oscuridad, fija completamente en mí. Me quedé paralizada en mi asiento, mis manos aferrándose al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. La lluvia tronaba sobre el techo, ahogando incluso el sonido de mis propios jadeos. La figura no se movió. No habló. Simplemente permaneció allí, como desafiándome a hacer el siguiente movimiento. El pánico se arremolinaba en mi mente. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo había llegado hasta allí, delante de mí? No había ninguna salida, ningún desvío. Era imposible. Y, sin embargo, allí estaba, de pie frente a mi coche, como si me hubiera estado esperando. No esperé para averiguar por qué. Puse el coche en reversa, mis ojos alternando entre la figura y el espejo retrovisor. La figura permaneció inmóvil, sin moverse, mientras mis neumáticos chillaban contra el pavimento mojado. Giré el coche en una torpe maniobra de 3 puntos antes de acelerar en la dirección contraria, la lluvia golpeando las ventanas como balas. Mi corazón latía con fuerza, mi pulso retumbaba en mis oídos. No sabía dónde iba, y no me importaba. Lo único que quería era alejarme de esa figura. Pero mientras conducía, un pensamiento horrible se coló en mi mente. ¿Y si había más de ellos? ¿Y si no era solo uno? ¿Y si estaban por todas partes? Aparté ese pensamiento, negándome a dejar que el pánico se apoderara de mí. Pero el miedo estaba creciendo, amenazando con devorarme. No podía dejar de mirar el espejo retrovisor, esperando ver la figura de pie en la carretera, detrás de mí. Después de lo que pareció una eternidad, vi un destello en la distancia, luces. Sentí una oleada de alivio. Otro coche. Finalmente, alguien más. Quizás podría seguirlo, o pedirle direcciones. Cualquier cosa para salir de esta pesadilla. Pero mientras me acercaba, mi alivio se convirtió en confusión. Las luces no se movían. Simplemente estaban allí, al borde de la carretera. Reduje la velocidad, entrecerrando los ojos a través de la lluvia. Era una camioneta vieja y destartalada, su motor aún encendido, pero no había nadie dentro. La puerta del conductor estaba abierta, balanceándose ligeramente con el viento. Mi coche quedó al ralentí al lado de la camioneta, sus luces proyectando sombras largas sobre la carretera mojada. Algo no estaba bien. No veía a nadie cerca, ningún conductor, ningún movimiento. Solo un vehículo abandonado en medio de la nada. Mis manos se quedaron quietas sobre el volante, debatiéndome entre seguir conduciendo o detenerme y ver si alguien necesitaba ayuda. Pero ese miedo creciente volvió, más fuerte que nunca, apretando mi pecho como una garra. Antes de que pudiera decidirme, algo llamó mi atención. Giré la cabeza hacia el bosque, mi pulso acelerado. Allí, justo más allá de la línea de árboles, estaba la figura. La misma figura. Mi respiración se detuvo. No. No, esto no podía estar pasando. No podía haberme seguido hasta aquí. No era posible. Puse el coche en marcha, pero antes de que pudiera pisar el acelerador, la figura salió de entre los árboles, caminando lentamente hacia mí. El pánico me inundó. Pisé el acelerador a fondo, los neumáticos giraron antes de agarrarse a la carretera y lanzarme hacia adelante. La camioneta desapareció en el retrovisor, tragada por la tormenta. Conduje durante lo que me parecieron horas,
pero la carretera nunca parecía terminar. Cada curva, cada kilómetro se sentía como si estuviera dando vueltas en círculo, atrapada en un retorcido y eterno laberinto. Justo cuando pensé que no podía más, la carretera se abrió. Un resplandor tenue apareció a lo lejos, una gasolinera. Casi lloré de alivio. Civilización. Seguridad. Me metí en el estacionamiento, los neumáticos salpicando charcos mientras aparcaba de cualquier manera cerca de la entrada. La gasolinera era pequeña, una de esas paradas de carretera desvencijadas que encontrarías en cualquier rincón olvidado del país, pero para mí, parecía una salvación. Salí del coche tambaleándome, con las piernas temblorosas, y me apresuré a entrar. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, arrojando un resplandor enfermizo sobre las estanterías llenas de snacks y mercancía polvorienta. Un dependiente aburrido estaba detrás del mostrador, apenas levantando la vista cuando entré. «Oye», dije, mi voz temblorosa. ¿Tienes un teléfono? Necesito llamar a alguien. Mi coche, algo está mal. El dependiente me miró lentamente, sus ojos entrecerrados mientras me observaba. ¿Estás bien?, preguntó, su voz plana. Yo dudé. ¿Qué podía decir? ¿Que me estaba persiguiendo una figura sombría por la tormenta? ¿Que lo había visto aparecer en múltiples lugares, como un fantasma? Estoy bien, mentí, forzando una sonrisa. Solo, ha sido un viaje largo. El dependiente asintió, sin convencerse del todo. El teléfono está allá, dijo, señalando un viejo teléfono público en la esquina. Le di las gracias y me apresuré hacia el teléfono, buscando algo de cambio. Marqué el 911, pero la línea crujió y se cortó. Por supuesto. Sin servicio. Maldije en voz baja y colgué. Cuando me di la vuelta hacia la puerta, algo afuera llamó mi atención. Allí, entre las sombras, justo más allá del alcance de las luces parpadeantes de la gasolinera, estaba la figura. Un frío mortal recorrió mi cuerpo. Él estaba aquí. Otra vez. Retrocedí hacia el fondo de la tienda, mi corazón martilleando en mi pecho. El dependiente levantó la vista, notando mi pánico. ¿Estás bien, señorita?, preguntó, esta vez con un tono de preocupación. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon de nuevo. Y luego, todo se apagó. La gasolinera quedó sumida en la oscuridad, y en el silencio que siguió, escuché la puerta crujir al abrirse. Y luego, pasos.